vamos a ser los protagonistas. Soñamos con otra patria, Señor. Trabajamos para otra patria, para otro México, Señor. Sabemos que hay solución para nuestro México. Sabemos, Señor, que tú eres la única respuesta para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Tenemos que hacer lo que no hemos hecho. Toda autoridad, toda potestad, todo el poder. Señor. Entraré a tu presencia, Dios, con sacrificio de alabanza. Hombres conmigo. Con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré. Todos juntos. Te daré toda la gloria, me libraste del temor. Fui creado en tu justicia, tu santo nombre adoraré. Sí, exáltale, su nombre se ha exaltado, exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre se ha exaltado, su nombre hay que adorar. Aleluya. ¿Cuántos creen que Él es digno de toda exaltación? Vamos entonces, digámosle. Exáltale, su nombre se ha exaltado, exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre se ha exaltado, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre se ha exaltado.
Te exaltamos, Señor. Muy buenos días. Hoy es domingo 10 de octubre, siendo las 11 de la mañana. Doy gracias a Dios porque nos permitimos a todos unirnos por este medio digital para poder seguir con nuestras enseñanzas. Vamos a ver qué Dios tiene para nosotros y de veras es hermoso saber que estamos analizando la vida de los 12 apóstoles. Qué bueno que podemos hacer esto. Y en esta tarde, en este momento, vamos a ver el tema de Judas Tadeo. De Judas Tadeo vamos a ver de la obediencia a la recompensa. Y vamos a leer el texto que hemos escogido de Juan, capítulo 14, versos 22 al 23. Va a aparecer en nuestra pantalla, vamos a leerlo y así empezamos a orar. Y que todo sea para la honra del Señor. Dice así, leemos todos. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta preciosa palabra del Evangelio según San Juan, capítulo 14, Señor. Y te pedimos que nos cubras con tu sangre preciosa, desde la coronilla de la cabeza al último de los tres pies, para entrar al lugar, Señor, a ese precioso lugar por el camino nuevo. Queremos que nos hables, que nos ministres a través de tu preciosa palabra que va a ser expuesta, Señor, y ayúdanos, Padre Celestial, a hacer los cambios necesarios. Por lo que vas a hacer y seguirás haciendo en nuestras vidas, el Cordero que murió en la cruz del Calvario reciba toda honra y toda gloria por su sacrificio por los siglos de los siglos. Amén. Este Judas era el discípulo de los tres nombres. Se le conocía así por los tres nombres, se llamaba Judas, Tadeo y Lebeo. Y era hijo de Alfeo y hermano de Jacob, de quien hablamos la semana pasada. Tadeo significa niño de pecho. Dice nada más, qué bonito, ¿no? Niño de pecho. Y Lebeo es semejante y significa corazón de niño. Fíjense nada más, niño de pecho, corazón de niños. ¡Qué maravilloso! No sabemos el sobrenombre le pusieron sus padres o los discípulos, porque lo usaban no solo para diferenciarlo de otros. Por ejemplo, teníamos que diferenciarlo de Judas Iscariote, que se llamaba Judas también, sino porque era un rasgo de su personalidad. Qué bueno, ¿no? Que precisamente cuando nosotros nombramos a nuestros hijos o le ponemos un nombre, lo debemos pensar bien. ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que dices? Si recibiste una bendición, debe ser precisamente un nombre del cual se llame precisamente bendición, la bendición que Dios te dio. Jesús cambió los nombres de varios de sus discípulos, siempre le puso un nombre, ¿no? Pero no cambió el sobrenombre de Judas Tadeo. El sobrenombre dado por los hombres coincidía con la visión de Dios, pues este discípulo tenía un corazón, como leímos, un corazón de niño. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? La única mención que tenemos de Tadeo está en Juan capítulo 14, versículo 22. Y dice que leímos como en el inicio, esto sucedió en el aposento alto y fue cuando Judas preguntó. Y dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Es la única referencia que tenemos, pero es muy importante porque en esas palabras nos dice cómo era el corazón de Judas Tadeo. Algunos reconocen cierta tristeza en esta pregunta y se cuestionan lo siguiente. Cuando él habló y le preguntó, él manifestaba. Algunos dicen que es tristeza, pero Judas Tadeo sabía que el mundo no iba a recibir a Jesucristo. Amén. Jesús había estado solo 3 años con ellos, pero esto no era suficiente. Así lo pensaba él. ¿Por qué? Porque tiene un amor por el mundo. Tenía ese corazón para impartir la palabra de Dios al mundo. Entonces podemos discernir que Judas
no había comprendido que era necesario que el Espíritu Santo entrara en la vida de los creyentes para que pudieran resistir toda la vida el llamamiento que teníamos. Solamente el Espíritu Santo les dio esa fuerza. Solamente ese poder del Espíritu Santo les hizo cambiar todo. Nosotros debemos tener, ahora que tenemos el Espíritu Santo, eso mismo tenían ellos. Y nosotros tenemos que esforzarnos para ir con el Espíritu Santo a conquistar esas almas que están muriendo. En Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, del verso 16 al 17, leemos ahí en tu pantalla. Y dice así, habla nuestro Señor Jesucristo: y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Fíjense más que promesa. Yo voy a orar al Padre para que envíe otro consolador, para que esté con nosotros toda la vida. Perdón. Es increíble, pues, pero cómo podemos ver, la misma palabra nos da una fuerza increíble para seguir predicando el Evangelio. Y dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Se refiere al Espíritu Santo. Pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará en vosotros, en nosotros, pues. Y Él está con nosotros. Entonces esa fuerza, este Judas la agarró, se posesionó y se apasionó con este llamado. Vamos a ver dos puntos importantes. Por ejemplo, uno, el amor se muestra obedeciendo. Qué interesante es cuando tú obedeces, amas. Y vamos a hablar, como dice la palabra de Dios, con respecto a la obediencia y el amor. Muchos se preguntan por qué hacemos énfasis en la obediencia a Dios. Y la respuesta es la siguiente. Porque es el llamamiento y precisamente el énfasis que marcamos es primeramente porque la palabra es clara. Número 2 es concisa y número 3 es precisa. 3 puntos importantes. La palabra de Dios es clara, concisa y precisa. No hay desviaciones con la palabra de Dios. Por eso dice en Juan capítulo 14, verso 15, la versión Dios habla hoy: si ustedes me aman, dice Jesús, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Pero si tú no amas, no obedeces. Por eso es que andamos dando tumbos, creyendo que somos cristianos y no obedecemos las cosas de Dios. No somos, porque la palabra es clara, concisa y precisa. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué andan dando tumbos? Porque no le amas. Por eso no obedeces sus mandamientos, porque no le amas. Dios conoce todo lo de nosotros y nos acepta tal y como somos. Tú y yo, así nos acepta. Pero nos llama para iniciar un proceso en que debemos dejar atrás el mundo y prepararnos para algo tan importante, prepararnos para la vida eterna. Por eso es importante que nosotros sepamos que Él nos prepara para una vida eterna. Tú tienes que saber que cuando llegas a los pies de Cristo, es una nueva vida. El que anda en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas esas viejas, y entonces te inicias un camino hacia la vida eterna. ¿Quién era Judas Tadeo? Vemos pues, como leímos, era el hijo de Alfeo, hermano de Jacobo, número 1. Número 2, el nombre de Judas significa alabado sea Dios, o alabanza a Dios. Pero la traición de Judas Iscariote el nombre de Judas tendrá para siempre una connotación negativa. ¿Qué quiere decir? Pues nadie se quiere llamar como Judas, que fue el traidor, el que por su culpa crucificaron a Jesús. Tantas cosas que se dice, por eso nadie se quiere llamar, ¿qué? Judas. Pero en realidad Judas significa alabado sea Dios o alabanza a Dios. Mire qué bonito, ¿no? Dentro de las cualidades de este hombre se destaca que era un hombre muy tierno.
Jacobo tenía un corazón de niño, era muy tierno, era piadoso. Un hombre que amaba a Jesús y que en su deseo quería que el Señor, no nada más a los 12 discípulos, en su deseo muy profundo, en su corazón, quería que abarcara a todo el mundo. Por eso hizo la pregunta. No sabemos, pero probablemente sea el único que mostró esa temprana compasión por los perdidos. Él los antecedió porque fue uno que se compadeció de los perdidos, compasión por los perdidos. Es entendible, pues, porque tenía un corazón tierno y compasivo como un niño. Nosotros tenemos que aprender mucho de de Judas, para que tengamos ese corazón de pasión por nuestros mexicanos, por nuestros hermanos que están muriendo. Por esta pandemia debe haber una compasión muy grande, de lo cual nos debe motivar a ir a predicar constantemente la palabra de Dios. No perdamos ningún minuto, ningún segundo por un alma que se puede perder. Por eso él era compasivo y un corazón tierno. No podía creer que Jesús no entraba en su mente, que se pudiera manifestar a un insignificante grupo de 11, 12 con él. No cabía en su mente. Él sabía que quisiera que todo el mundo fuera salvo. ¿Quién no quiere que todo el mundo sea salvo? Que todo nuestro México sea salvo. El mundo entero necesita a Jesús. Pues este hombre se enamoró de tal manera que ahorita anduviera como loquito, como nosotros. A veces andamos predicando la palabra de Dios. La respuesta que Jesús le da a Judas nos revela lo que Dios busca en el corazón de los cristianos. Jesús busca algo importante de ti y mí, como fue el caso de Judas. Por eso vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, del verso 23 al 24, dice así, vamos a leerlo en tu pantalla, dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Fíjense qué maravilloso, tan sencillo para que reflexionamos. Dice el Señor, el que me ama, a Jesús, mi palabra la va a guardar. Y mi Padre lo va a amar, el Padre Celestial lo va a amar. Y vendremos a Él y vamos a hacer morada eterna. Y dice, sigue diciendo, el que no me ama, sigue diciendo Juan, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía. Dice más, pero dijo algo importante, sino del Padre que me envió a esta tierra, para que el mundo no se pierda. ¡Wow! Qué tremendo es cuando nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios. La esperanza que tenemos con un Salvador tan precioso. ¿Por qué no enamorarse? ¿Por qué no obedecerle? ¿Por qué hacer la voluntad que Él quiere? Entonces vemos que Judas Tadeo sabía que Jesús era el Salvador del mundo. Él sabía que Jesús había venido para establecer su reino y sujetar todas las cosas a Él. Como lo dijo en la Gran Comisión, mi Señor, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada. Por tanto, vayan. No nos mandó sin poder, nos mandó con autoridad, con poder y con todo a predicar el Evangelio. Sabía las buenas nuevas del perdón y de la salvación para el mundo. Él supo exactamente el perdón de Dios. Sentía el poder de la salvación en su propia vida. Por eso este cuate, después de Jesús, permaneció él allá. ¿Y saben qué? Fue a predicar el Evangelio como todos los demás. El corazón de Judas Tadeo estaba lleno de esperanza para el mundo. Y era como un niño. Quería saber por qué Jesús no les iba a dar a conocer a todos. Él quería saberlo. Porque Judas estaba esperando ver el reino viniera a la tierra. ¿Por qué? Porque había aprendido esta enseñanza cuando Jesús le dijo, ¿cómo vamos a orar? Padre nuestro, que estás en los cielos. Fíjense nada más. Entonces recordamos cómo Judas Tadeo era como un niño, estaba apasionado por lo que había escuchado de mi Señor Jesús, del ejemplo que nuestro Señor le había dado. Por eso pidamos a Dios
esa compasión de aquellos que han perdido la esperanza, la muerte de un familiar o lo que esté pasando por medio de esta pandemia. Nosotros tenemos que tener misericordia de los que están sufriendo. A uno cae 10 y otros acá, pero dice la palabra de Dios que a nosotros no va a llegar. Pero también si sabemos esa certeza, ¿por qué no ir a predicarle a los demás? Teniendo la oportunidad tan grande del mensaje de la salvación. Por eso es importante, mira, mi querido hermano y mi querida hermana, que tú me estás escuchando. Te voy a decir algo muy importante. Pídele a Dios o pidamos a Dios esas citas divinas. Esas citas divinas para que podamos compartir el mensaje de la salvación con aquellos que el Señor me manda. Estuve en una reunión esta semana pasada y ahí estaba en un hotel y estaba yo allí en la alberca un rato. Cuando yo veía notar un muchacho que venía y venía al otro lado, iba y venía. ¿Saben una cosa? Él me dice, entablamos la plática porque él me interrumpió. Me dice, ¿a dónde vienes? Ya le dije que era yo oaxaco. Bueno, ¿cómo no va a conocer un oaxaco? Chaparrito, barrigón y panzón, ¿no? Ah, pues ahí estaba yo con todo este detalle. Cuando se acerca y me pregunta, ¿no? Oye, ¿de dónde es usted? De Oaxaca. ¿Y usted? De Sinaloa. Pero me vine puebleando. Puebleando me vino a Guadalajara, allá llegó a Morelia. Y así puebleando porque a él le gustaba ver en un carro, vino con su esposa y su mamá. Venían puebleando, dice él. Entonces él hizo tarde en Morelia y ahí se hospedó. Y que me decía, ¿usted conoce Morelia? Sí, le dije, es muy precioso el centro. Ya platicamos. Bueno, pasarle corto, se fue al aeropuerto. Allí antes que nada dejó con un amigo su coche y se sube un avión y vuela al lugar donde estaba yo y de ahí llega. Dice, llegó al aeropuerto, se traslada al hotel y a la hora que yo estaba allí, él empieza con este diálogo. ¿Y saben una cosa? Le hablé. Me pregunta quién era yo, ya le platiqué, pero digo, Dios está aquí. No sé si tú tengas la humildad de recibirlo. Y empecé a ministrarle, ¿y saben qué? Recibió a Jesús. Pero cuando yo veo de dónde vino, por qué vino y la hora que yo estaba allí, lo que tuvo que hacer Dios para esta cita divina. Desde allá vino el transcurso, quedó en Morelia, llegó allá al aeropuerto, para que la hora que yo estaba en la alberca, él llegara y me preguntara, abriera el diálogo conmigo y yo pasara el mensaje. Lo que tuvo que ser Dios para llegar allá y yo poderle compartir. Wow, digo, Señor, tú no te mires. ¿Cuánta gente se pone enfrente de ti y ni siquiera sabes por qué está platicando contigo? Por eso les digo, es importante que nosotros oremos por citas divinas para compartir el Evangelio. Yo me quedo asombrado de los planes de Dios. Gracias a Dios por esas citas divinas. Tú debes orar por citas divinas, para que te quiten la venda de los ojos y puedas compartir. ¿Cuántas citas divinas desprecias en el metro? Vas todo trompuda o trompudo, que se te fue el tiempo, que estás enojado porque ya saliste de noche de tu trabajo. Ves tú a saber cuántas barbaridades estás pensando, pero menos estás pensando que ahí mucha gente está muriendo y que es una cita divina el que te haya puesto el Señor enfrente de tu casa y apretado todavía. ¿Cómo no vas a tener oportunidad de predicar el Evangelio? ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes nada de las citas divinas. Arrepiéntete mejor. ¿Amén o no amén? No, hijo. Es importante que nosotros sepamos, pues, lo importante es que nosotros tengamos, ¿qué? Citas divinas. Si amas a Jesús, la consecuencia es inevitable, es que le obedezcas. Por consecuencia le tienes que obedecer. Pero si no obedecemos su palabra, la razón es simple. No amas a Jesús, si no obedeces, no amas a Jesús.
Te estás haciendo bodoques, pero no amas a Jesús, creyendo que tú le amas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21, en TLA dice así, 21 y 22. Amados míos, dice, leemos en tu pantalla, si estamos bien con Dios, podemos presentarnos ante Él con toda confianza, y Él nos dará lo que pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Así dice la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Él nos va a dar porque estamos haciendo lo que a Él le agrada. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Pues las almas. ¿Y qué cosa te va a dar? Todas las añadiduras. Pero tú andas en las añadiduras y nunca vas a alcanzar las bendiciones porque no te las va a dar. Número 2, dice así, después de la obediencia viene la recompensa. Una vez que tú obedeces, viene una gran recompensa. Hay una frase que dice, antes de la corona vendrá la cruz, porque las recompensas llegan, pero no antes de ser obedientes a Dios. Mira, dice fácil el salmista, donde quiera que le busques, encomienda a Jehová tus caminos, o encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán confirmados. ¡Qué tremendo! Cuando nosotros sabemos poner todo el trabajo, todo lo que realices en las manos de Dios. Encomienda a Jehová tus proyectos, quiere decir, tus obras, tus proyectos, tus necesidades, lo que tú tengas. Si las haces solo te vas a cansar y te vas a dar de topes. Pero dice la palabra, si la encomendamos a Dios, tus proyectos y todo lo que hagas, dice, y tus pensamientos se van a confirmar. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué es lo que te impide hacerlo? La pandemia es una tragedia, pero también es una gran oportunidad que tenemos. Para mí es un reto. De veras, ¿cómo no tienen idea que para mí es un reto? Tanto en mi vida personal como en mi vida profesional que recibo ahora, por la gracia de Dios, donde trabajo. Pero para mí es un reto, es una gran oportunidad. Dios lo ha permitido porque Dios tiene el control y nosotros somos humanos. Su voz, yo sé que sobre la tierra a mí me tocó proclamar su voz, hablar su voz. Mis pies caminar sobre esta tierra. Como dicen Hebreos, de la cual la tierra, dicen Hebreos, de la cual la tierra no es digna que nosotros la pisemos. Qué tremendo cuando leo eso, Dios mío, ¿en qué nivel tan hermoso nos ha puesto? Que la tierra no es digna de que yo la pise, o que tú y yo, que somos cristianos, la pisemos, así en Hebreos. O que todos esos hermosos discípulos que murieron, no era digno de que ellos pisaran la tierra. Imagínense qué maravilloso es esto. A mí me sacude, pues. La palabra nos da más información, no da más información para Judas Tadeos, pero si nos da la información de Jesús y de sus promesas, una de las más importantes es la que encontramos en Mateo 28. Y ahí estaba este hombre escuchándolo. Mateo 28, verso B, dice, y aquí yo estoy con vosotros. Cuando ya acaba de dar la gran comisión, dice, yo voy a estar con ustedes todas las vidas, todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Qué promesa que no estoy solo. Me verán todos así, pero no. A pesar de que yo no veo a los ángeles, yo sé que traigo un ejército de ángeles celestiales en mi espalda. Yo ando así. Que me presento algo, yo no veo a mis ángeles preciosos, pero la gente que me ve sí ve los ángeles. Esta promesa en sí misma es una recompensa. Saber que Jesús está con nosotros es la más grande recompensa que alguien puede recibir. Él está conmigo, el creador de los cielos y de la tierra, del universo visible como del universo invisible. Él es mi Señor. Él es mi Dios, es mi Jesús, es mi Padre Celestial. Jesús continuó respondiendo después de la pregunta que le hizo Tadeo y dijo, en capítulo
14 de Juan, leemos en tu pantalla, leemos 14, 26 y 27, dijo así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón, pues, ni tengas miedo. Qué palabra de consuelo, de ánimo, que no debemos tener miedo. Hay muchos que, yo no me quiero morir porque no quiero morirme. ¿Sabes por qué no te quieres morir? Porque no tienes seguridad de tu salvación. ¿Sabes por qué te da miedo vivir? Porque sabes bien que vas al infierno. Pero si tú tuvieras la certeza que te vas con el jefe, tú tendrías miedo, campeón o campeona. Tadeo y todos los discípulos pudieron entregar su vida gracias a esa promesa de paz, esa misma promesa que necesitamos creer en estos tiempos. No te se turbe tu corazón ni tengas miedo. A ver, levanten la mano los miedosos. No la vas a levantar. Jesús terminó con las respuestas, con la respuesta a Judas Tadeo, impulsándolo a salir a predicar las buenas nuevas. Por eso dice Juan capítulo 14, versículo 30 al 31, leemos en tu pantalla, ya vamos a terminar. Yo no puedo hablarles de otras cosas porque se está acercando el diablo, que manda en este mundo. Él no tiene poder para vencerme, pero yo tengo que obedecer a mi Padre para que todos sepan que lo amo. Y para terminar, Jesús le dijo: levántese, salgamos de acá. Bueno, esa es la vida. Lo que yo puedo ver, algo importante, que vamos a leer, ya terminamos. Y dice: la antigua tradición sobre Judas Tadeo Lebeo sugiere que en algunos años después del Pentecostés, después que se derramó el Espíritu Santo, llevó el Evangelio al norte de Edesa, una ciudad de la Mesopotamia, en la región que hoy se conoce como Turquía. Hasta allí llegó este varón, hasta Turquía. Y se dice que mi buen amado Judas Tadeo Lebeo, se dice que murió decapitado, allí mismo, en Turquía. ¡Qué barbaridad! Dijo al que los discípulos, murió trágicamente. Para terminar, Judas Tadeo tuvo un alma tierna que siguió a Jesús fielmente hasta el fin de sus días. Su alma estaba tan apasionada por Jesús, tan apasionada por las almas, tan apasionada porque quería que todo el mundo fuera salvo. Por eso hizo este trayecto para alcanzar a las almas. Muchos dicen acerca del infame Judas Iscariote. Hablan mucho de él, poco acerca de nuestro hermano que está en los cielos, nuestro piadoso Judas Tadeo. De manera que podemos aprender que no es la publicidad lo que hace el hombre. No. Quiero subrayar por último lo que voy a decir. No es cuestión de cuánto se habla de nosotros. No es cuestión de cuánto se habla de nosotros, sino de cuánto hablamos de Dios a otros. Vuelvo a repetir lo último, sino de cuánto hablamos de Dios a otros que no lo conocen. Esa fue la visión de Judas Tadeo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde, por estas maravillosas enseñanzas que nos das día con día, de poder tener un corazón de niño, Señor, un corazón maravilloso como el de Judas Tadeo Lebeo, Señor. Padre Santo, gracias, porque Él te conoció y era tranquilo este hombre, que a tal grado que Él llevó la cruz hasta el último día del mismo. Murió decapitado, Señor, y no tuvo temor de dar su vida, porque sabía que ese encuentro era contigo, Señor. Yo te pido humildemente en esta tarde, por todos los que debemos aprender algo sobre la obediencia, Señor, sobre la fe,
sobre el hecho que tú te agradas con nuestra obediencia, como lo hizo Judas Tadeo Lebeo, Señor. Y no es cuestión de lo que nosotros hablamos, sino en el testimonio vivo de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Te suplico, Padre Celestial, que este día hablemos y te pidamos, Señor, con nuestra boca, Señor, con nuestra alma, con nuestro corazón, que nos dé citas divinas, Señor. Cuando andamos en los pasajeros, cuando andamos en el metro, cuando andamos en el transporte que tú nos pongas. ¿Cuánta gente se muere sin conocer la verdad? Permíteme llevar un mensaje de salvación y una hojita, Señor. Una pequeña hoja que lleve el plan de salvación, Señor, que se lo lleven y puedan tener una esperanza, porque tú lo mandaste a mi presencia, Señor, a mi lado, para poder hablar de tus bondades y tu misericordia y tu amor eterno de tu perdón, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.